De la basura a la unción. No nací en cuna de oro, pero nací para gobernar con el rey. Benson Andrew Idahosa. La historia de Benson Andrew Idahosa no comienza entre multitudes ni púlpitos. No inicia en grandes estadios ni cámaras de televisión. Su historia comienza entre el polvo rojo de Benin City, Nigeria, en una choza sencilla donde la vida tenía poco valor y la muerte era un visitante común. Allí, el 11 de septiembre de 1938, nació un niño que parecía destinado al olvido. Su padre, hombre endurecido por la pobreza, no creía que el recién nacido sobreviviría. Cuando el bebé comenzó a convulsionar por fiebre y debilidad, lo envolvió en una manta y lo arrojó al basurero. Pero su madre, mujer de fe callada y valor inquebrantable, lo recuperó entre los desperdicios, lo limpió, oró por él y luchó por mantenerlo con vida. Este niño vivirá, decía entre lágrimas, y vivió. Desde el principio, Benson Idahosa fue una contradicción viviente, rechazado por su sangre, pero aceptado por el cielo. Enfermo, pero con una fuerza interior que desafiaba la lógica. Su infancia fue una escuela de dolor y carácter. A menudo caminaba descalzo largas distancias para buscar agua o vender cocos. Muchas veces se acostó sin comer, pero había algo en él que ni el hambre ni el desprecio podían destruir. A los 14 años, y gracias a la ayuda de un misionero, Benson entró a la escuela por primera vez. Fue un alumno promedio al principio, pero con una sed insaciable de aprender. Sabía que el conocimiento sería una herramienta clave en su destino. Sin embargo, no era solo la educación lo que comenzaba a despertarse en él. Dios lo estaba llamando. Un domingo cualquiera, Benson estaba jugando fútbol cerca de una iglesia del Ejército de Salvación. Cuando la pelota salió volando hacia una ventana y rompió un cristal, uno de los pastores salió, no para regañarlo, sino para invitarlo a entrar. ¿Conoces a Jesús?, le preguntó. Esa pregunta, aparentemente simple, lo desarmó. Benson entró, escuchó el sermón y por primera vez sintió que había un amor más grande que el rechazo que había vivido. En los días siguientes, volvió una y otra vez. Escuchaba con atención, lloraba en silencio, y cada palabra de la Biblia parecía hablarle directamente. Finalmente, en enero de 1960, fue bautizado en agua y en el Espíritu Santo. Ese día, su vida dio un giro irreversible. Dejó atrás los ídolos de su linaje familiar, rompió cadenas invisibles y pronunció estas palabras: si Dios pudo salvarme, puede salvar a toda Nigeria. Esa declaración profética no era un simple deseo, era el inicio de una misión. Benson no quería un cristianismo de palabras vacías. Él quería ver lo que Jesús hizo en los evangelios. Quería que los ciegos vieran, que los muertos se levantaran, que los demonios huyeran. Y así comenzó su búsqueda. La Biblia decía claramente: los que creen en mí, estas señales seguirán. Pondrán manos sobre los enfermos y resucitarán muertos. Benson lo tomó literalmente. Montado en su bicicleta, recorrió Benin City durante días preguntando: ¿ha muerto alguien recientemente aquí? La gente pensaba que estaba loco, pero él insistía. Finalmente, una mujer le dijo que su hija pequeña había muerto. El cuerpo aún estaba allí. Benson pidió entrar, se arrodilló, colocó sus manos sobre el cuerpo frío y temblando dijo: Dios, si tú no la levantas, no volveré a predicar jamás, pero si lo haces, te predicaré hasta el fin del mundo. Minutos después, la niña estornudó. Luego abrió los ojos. Estaba viva. El vecindario estalló en gritos y llanto. Nadie podía creer lo que veían. Pero Benson sí creía, porque él conocía al Dios de lo imposible. Ese día, su nombre comenzó a correr de boca en boca, no como el muchacho pobre de Benín, sino como el joven que resucita muertos. Tras ese milagro, la pasión de Idahosa se volvió imparable. Predicaba en las plazas, en las esquinas, en los mercados. Su voz se elevaba con poder. Su mensaje era simple: Jesucristo vive. Él no está muerto. Él te ve, te sana, te cambia. Pero no todos lo recibían con agrado. Los brujos de la región comenzaron a odiarlo.
Varias veces intentaron intimidarlo con maldiciones. En una ocasión, le dejaron animales muertos frente a su casa como señal de advertencia. Benson simplemente oró, limpió la sangre y dijo: todo demonio que intente detener el evangelio en Nigeria será avergonzado. Y fue así. En 1968, Benson decidió fundar su propia congregación, la Church of God Mission International. Empezó con pocas personas, en un pequeño cuarto con sillas prestadas y un púlpito de madera hecho por él mismo. Predicaba con fervor, sudando cada palabra, levantando su voz como un trueno en la noche. A medida que los milagros aumentaban, también lo hacía la gente. La iglesia creció rápidamente. Pronto tuvo cientos, luego miles de personas. Se necesitaban nuevos edificios. La iglesia se convirtió en un centro de avivamiento. La gente viajaba desde otras ciudades para verlo predicar, para ser sanados, para recibir liberación. Y todo esto, antes de cumplir los 35 años. Con el crecimiento del ministerio, Benson sintió la necesidad de prepararse mejor. Viajó a Dallas, Texas, donde estudió en el Christ for the Nations Institute allí. Su ministerio fue validado por líderes internacionales. Posteriormente, recibió doctorados honorarios, incluso uno de la Oral Roberts University, reconociendo su labor global en la evangelización. Pero lo más importante no fue el título. Lo más importante fue su convicción. Si los misioneros vinieron desde América para predicarnos a nosotros, ahora es nuestro turno de predicarle al mundo. Y eso haría. Cuando regresó a Nigeria desde Dallas, Benson Idahosa no era el mismo joven que había salido con sueños humildes. Ahora llevaba sobre sus hombros una carga profética, un conocimiento más profundo de la palabra y una visión clara. África sería sacudida por el poder del Evangelio, y él sería uno de los instrumentos que Dios usaría para que eso sucediera. La Church of God Mission International, que comenzó en un cuarto con unas cuantas sillas, pronto se transformó en una de las iglesias más vibrantes de Nigeria. Los servicios de adoración eran fogosos, las predicaciones provocaban lágrimas y gritos, y los testimonios de milagros se escuchaban semana tras semana. Para Benson, la fe no era teoría, era demostración. Si la Biblia decía que Dios sanaba, él lo creía. Si decía que los demonios huían, él lo vivía. Si prometía que los muertos podían levantarse, él lo proclamaba. Uno de los milagros más impactantes ocurrió durante una cruzada en la ciudad de Warri. Una mujer que había nacido ciega fue guiada por su hijo hasta la plataforma. Benson la miró con ternura, puso sus manos sobre sus ojos y dijo: Jesús te da nuevos ojos ahora. La mujer gritó, cayó al suelo y luego se levantó gritando: ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! La multitud estalló. Gente lloraba, danzaba, caía de rodillas. Pero lo más impresionante era la serenidad con la que Benson actuaba, como si cada milagro fuera algo completamente natural, porque para él lo era. En la Nigeria de los años 70 y 80, la brujería era un poder cultural dominante. La gente temía a los hechiceros, a las maldiciones tribales y a los poderes oscuros heredados. Muchos incluso pensaban que ningún cristiano debía meterse con esas fuerzas. Pero Benson pensaba diferente. Un día, organizó una gran cruzada justo al frente de un santuario de brujos. La ciudad estaba tensa. Se decía que ningún predicador podía entrar allí sin sufrir consecuencias. Cuando subió a la tarima, Benson levantó la Biblia al cielo y gritó: «Todo poder que no venga de Jesucristo, cae ahora mismo». Los asistentes sintieron una ráfaga de viento. Algunos brujos que estaban presentes comenzaron a gritar, a retorcerse, a confesar sus prácticas. Uno de ellos corrió hacia la tarima, tiró sus collares y dijo: «Tu Dios es más poderoso que el mío». Desde ese día, la reputación de Idahosa como un destruidor de fortalezas oscuras se afianzó en toda África. Uno de los momentos más emblemáticos del ministerio de Benson ocurrió en Lagos, en 1985. Había preparado una cruzada evangelística por varios meses. Las iglesias colaboraron. La televisión y la radio hicieron promoción. Nadie esperaba lo que iba a ocurrir. La primera noche, llegaron más de 700,000 personas. Al segundo día, ya eran 1,000,000. No había escenario que alcanzara, ni parlantes suficientes. Se escuchaba la predicación por kilómetros. Benson hablaba de Jesús, del perdón, de los milagros
y lo más impactante, de una nueva identidad para África. Decenas de miles entregaron su vida a Cristo. Hubo milagros, salvaciones, reconciliaciones. Y Benson solo dijo al final: no es por mí, es por Él. África pertenece a Cristo. Uno de los aspectos más revolucionarios de su ministerio fue su decisión de usar medios de comunicación cuando pocos lo hacían. Fundó Idahosa World Outreach TV y comenzó a predicar por radio, televisión y programas impresos en periódicos. Fue el primero en Nigeria en usar estos canales para predicar el evangelio masivo. En una época donde se creía que los siervos de Dios deben ser humildes y no usar cosas modernas, Benson desafió ese pensamiento. ¿Por qué permitiríamos que el diablo domine la televisión si fue Dios quien le dio al hombre la idea? Millones comenzaron a escuchar su voz desde sus casas. Los milagros comenzaron a ocurrir a través de los televisores. Testimonios llegaban desde aldeas, ciudades y países vecinos. Benson entendió que él no sería eterno, pero que el fuego que llevaba dentro podía encender a muchos más. Por eso fundó el All Nations for Christ Bible Institute, una escuela bíblica para formar pastores, evangelistas y misioneros con fundamentos sólidos. Entre sus discípulos más conocidos está David Oyedepo, hoy fundador de la iglesia más grande de África. Winners Chapel Oyedepo lo llamaba mi padre espiritual. Y como él, miles más fueron entrenados, empoderados y enviados a plantar iglesias por todo el mundo. Benson decía: no estoy criando seguidores, estoy formando generales para el ejército de Dios. A diferencia de otros predicadores que imitaban estilos extranjeros, Benson se mantuvo firme en su cultura. Predicaba en inglés, pero usaba sus ropas tradicionales africanas. El akbada, las cuentas en el cuello, los colores vivos. Nunca negó su origen. Esto le dio una autoridad especial. Los africanos lo veían y pensaban: este hombre es como nosotros, y si Dios lo usa a él, también puede usarme a mí. Por su impacto, universidades y gobiernos comenzaron a reconocerlo. Recibió títulos honorarios de teología, leyes y liderazgo. Fue invitado a predicar en congresos internacionales, como los de T.L. Osborne, Oral Roberts y Billy Graham. En varias ocasiones, Benson predicó en países de Europa, Asia y América. Sin embargo, nunca quiso emigrar. Siempre dijo: mi lugar está en África. Nuestra tierra necesita hombres de Dios que no huyan, sino que transformen. La esencia de su predicación se centraba en 3 pilares. Fe inquebrantable. No hay nada imposible para el que cree. Poder espiritual real. La iglesia no es un club social, es el ejército del reino. Esperanza nacional. África será luz. De aquí saldrán misioneros, empresarios y presidentes llenos del Espíritu. Para Benson Andrew Idahosa, el evangelio no debía limitarse a los templos. Su visión no era solo reunir multitudes, sino transformar sociedades. Él entendía que el reino de Dios debía manifestarse también en las universidades, los hospitales, las familias, los medios de comunicación y en las estructuras de poder. Con esta visión, comenzó a levantar estructuras tangibles que marcarían el futuro de Nigeria y de África. En los años 80, Benson tuvo una visión, una universidad cristiana que no solo enseñara teología, sino medicina, derecho, negocios, comunicación y ciencia, todo desde una cosmovisión bíblica. Era una idea impensable en ese tiempo, sobre todo viniendo de un predicador. Sin embargo, comenzó el proyecto. Reunió arquitectos, buscó terrenos, habló con políticos. A pesar de múltiples obstáculos, Benson perseveró. Su motivación era clara. No podemos seguir enviando a nuestros hijos a universidades donde se les enseña a negar a Dios. Debemos levantar nuestras propias instituciones. Así nació el proyecto que más tarde se convertiría en la Benson Idahosa University, BU. Aunque la universidad se inauguró oficialmente en 2002, 4 años después de su muerte, fue Benson quien la soñó, oró, diseñó y sembró financieramente. Benson también entendía que la fe no excluye el uso de la medicina. Por eso fundó el Faith Mediplex, un hospital moderno en Benin City. Quería un lugar donde la ciencia y la fe se encontraran. En Faith Mediplex, los pacientes eran tratados por médicos profesionales, pero también podían recibir oración, consejería y apoyo espiritual. Si Jesús sanaba cuerpos y almas, ¿por qué no nosotros?, solía decir.
Este hospital fue pionero en integrar fe y salud en el sistema médico de Nigeria y sigue activo hasta hoy. Aunque su ministerio era público y ruidoso, su vida privada era discreta, sólida y ejemplar. Benson se casó con Margaret Idahosa, una mujer fuerte, sabia y llena del Espíritu Santo. Margaret fue su compañera en todo. Viajaba con él, oraba con él, lo apoyaba cuando venían las críticas y criaba a sus hijos con firmeza espiritual. Juntos tuvieron varios hijos, y entre ellos destaca Faith Emmanuel Benson Idahosa, conocido como FB, quien actualmente lidera varias ramas del legado ministerial y académico de su padre. Lo admirable era que, aun con toda su fama, Benson nunca se desvió en su vida familiar. Nunca fue señalado por escándalos, infidelidades ni abuso de poder. Su casa era un altar, su esposa una aliada y sus hijos una herencia. Idahosa creía firmemente en la transferencia generacional. Él sabía que una visión que no se hereda se muere. Por eso, antes de fallecer, dejó todo estructurado. Su esposa fue ungida y reconocida como la primera arzobispa femenina en África Occidental. Su hijo FB fue entrenado académicamente y espiritualmente para dirigir la universidad y parte del ministerio. Se escribieron estatutos, manuales de liderazgo y estrategias de expansión para evitar la caída tras su partida. Benson decía: "La unción no es para guardarla, es para pasarla". En sus últimos años, el ritmo de Benson era intenso. Viajaba constantemente entre África, Europa, América y Asia. Predicaba, oraba por miles, fundaba escuelas, edificaba iglesias. Su cuerpo comenzó a resentir el esfuerzo. Padecía de hipertensión y problemas renales, pero rara vez lo decía en público. Seguía predicando como si no sintiera dolor. En enero de 1998, después de una poderosa cruzada, sufrió un colapso mientras ministraba. Fue trasladado a Lagos, donde fue atendido, pero el 12 de marzo de 1998 el profeta partió a la eternidad. Tenía 59 años. Su partida fue sorpresiva. La noticia sacudió a Nigeria. Las estaciones de radio, los periódicos y los canales de televisión cristianos y seculares hicieron cobertura especial. Líderes de todo el mundo enviaron condolencias. En sus funerales, miles de personas asistieron desde distintos países. Fue llorado como un padre, honrado como un profeta y celebrado como un general del reino. A diferencia de muchos movimientos que colapsan cuando su fundador muere, el ministerio de Benson se multiplicó tras su partida. Margaret Idahosa se convirtió en la cabeza visible del CGMI. Hoy sigue activa en conferencias, escribiendo libros y mentorando mujeres en liderazgo. Benson Idahosa University ha graduado miles de estudiantes en diversas disciplinas, incluyendo medicina, ingeniería, derecho y ciencias sociales. La iglesia sigue expandiéndose con miles de filiales en África, Europa, Norteamérica y Asia. Sus mensajes aún se transmiten por televisión y redes sociales, ahora traducidos a múltiples idiomas. Líderes internacionales siguen mencionándolo como modelo. Entre ellos, David Oyedepo, Chris Oyakhilome Ayo Oritsejafor, entre otros. Benson fue el primer predicador africano en tener un jet privado para la obra misionera, transmitir sus sermones por televisión abierta, organizar cruzadas con más de 1 millón de asistentes, fundar una universidad cristiana multifacética, enfrentar la brujería africana sin miedo y con resultados, ser invitado como orador principal en conferencias de grandes ministerios internacionales. Pero más allá de los logros, lo que más lo definía era su corazón. Era un hombre que lloraba por su nación, que ayunaba por sus discípulos y que se reía con los niños en las aldeas donde predicaba. Las frases de Idahosa siguen vivas porque encierran poder. Algunas de sus más conocidas son: si tu fe dice sí, Dios no dirá no. El que no ora es arrogante, cree que puede solo. Los demonios tiemblan ante un cristiano que cree. Prefiero morir creyendo que Dios sana, que vivir dudando que lo hace. No soy mejor que nadie, solo estoy más convencido. Aunque su cuerpo fue sepultado el 12 de marzo de 1998, la voz de Benson Idahosa jamás se ha apagado. En los corazones de millones de creyentes, pastores, líderes y estudiantes que lo escucharon o lo estudian hoy, su vida sigue gritando una sola verdad: Dios todavía hace milagros, y África no es la cola, sino la cabeza.
Cuando Idahosa hablaba de su visión para África, no usaba términos políticos ni discursos utópicos. Su sueño era profundamente espiritual, pero también práctico y estratégico. Él decía: África no necesita compasión, necesita visión. No necesita limosna, necesita carácter. No necesita caridad, necesita poder de lo alto. Fue uno de los primeros líderes africanos en declarar públicamente que los misioneros ya no eran solo blancos, que los africanos debían salir al mundo a evangelizar, a enseñar, a influenciar. Para él, era ofensivo que África fuera considerada solamente tierra de misiones. En cambio, él proclamaba: ahora es tiempo de que África sea tierra de misioneros. Su visión se convirtió en una mentalidad nueva para miles de jóvenes, hombres y mujeres que comenzaron a verse como futuros empresarios, pastores, presidentes y embajadores con una identidad basada en Cristo. Aunque nació y vivió en Nigeria, el mundo fue su campo de cosecha. Predicó en Estados Unidos, Dallas, Tulsa, Nueva York, Reino Unido, Alemania, Brasil, Corea del Sur, Sudáfrica, Ghana, Camerún, Kenia, Australia, entre muchos otros. En cada país al que iba, dejaba una marca inconfundible, una fe que no pedía permiso, un poder espiritual evidente y una humildad impactante. A diferencia de muchos, Benson no modificaba su mensaje para agradar. Donde predicaba, hablaba de pecado, juicio, santidad, milagros y cielo. Pero todo lo hacía con gracia, autoridad y pasión. Tras su partida, su esposa Margaret Idahosa asumió con valentía el liderazgo. Se convirtió en la primera mujer arzobispa del continente africano, desafiando la cultura patriarcal que muchas veces limita a las mujeres al silencio. Margaret no solo mantuvo el fuego, lo avivó. Bajo su dirección, la Church of God Mission International abrió más iglesias, institutos, escuelas primarias, clínicas y programas de impacto social. A pesar de la ausencia de su esposo, el movimiento no decayó. ¿La razón? Benson había sembrado bien. Su hijo, Faith Emmanuel Benson Febi Idahosa, regresó de sus estudios en Estados Unidos y se hizo cargo de la Benson Idahosa University, BIU. Bajo su liderazgo, la universidad ha obtenido reconocimiento internacional, acreditación completa y ha formado miles de estudiantes que ahora sirven en distintas áreas profesionales y misionales. Hoy, su voz vive en iglesias. Miles de congregaciones, tanto en Nigeria como en el exterior, llevan su impronta. Las enseñanzas que dejó siguen siendo predicadas, estudiadas y transmitidas a nuevas generaciones de pastores. Medios de comunicación. Muchos de sus mensajes fueron grabados y digitalizados. A día de hoy, están disponibles en YouTube, Spotify, estaciones cristianas y programas radiales. Sus enseñanzas sobre fe, sanidad, visión y guerra espiritual siguen vigentes y poderosas. Libros y escuelas. Idahosa escribió varios libros, entre ellos Fe para cambiar el mundo, El precio es alto y La fe incomprometida. También fue incluido en biografías de figuras cristianas influyentes del siglo XX. Además, varias escuelas y ministerios han sido nombrados en su honor, y muchos institutos bíblicos usan sus materiales como base formativa. Benson Idahosa no era un predicador suave. Su voz era firme, su mensaje directo. No negociaba con el pecado. No toleraba el miedo. No creía en un evangelio a medias. Él predicaba un evangelio de poder donde los milagros eran comunes, no excepcionales. Un evangelio de propósito donde cada creyente era llamado a marcar su generación. Un evangelio de gobierno donde los hijos de Dios debían influir en la política, economía, educación y medios. Muchas veces fue criticado por su estilo desafiante. Algunos lo acusaron de buscar fama, de tener demasiada fe, de ser poco tradicional, pero su respuesta siempre fue: si eso me hace diferente, entonces gracias a Dios, porque yo no vine a ser como todos los demás, vine a cumplir el propósito para el cual nací. Sus frases siguen motivando y desafiando a generaciones. No esperes un milagro, provoca uno. Los que se ríen de ti hoy, te aplaudirán mañana. África no es el basurero del mundo, es el altar del Señor. Si Dios dijo que puedo caminar sobre el agua, ni siquiera me molestaré en ver si sé nadar. Nunca sabrás lo que Dios puede hacer contigo, hasta que dejes de vivir como si no pudieras hacer nada. El 12 de marzo de 1998,
Cuando partió de esta tierra, Benson Idahosa no dejó un vacío, dejó una huella. No dejó seguidores confundidos, sino discípulos listos. No dejó un templo abandonado, sino un ejército de fuego. Su tumba en Benin City es visitada cada año por miles de personas. Pero más que una tumba, su vida se honra en cada pastor que predica con fe, cada universidad que forma líderes cristianos y cada joven que escucha una de sus prédicas por internet y decide no vivir en mediocridad. ¿Qué hizo diferente a Benson? No fue solo su fe, muchos creen. No fueron solo sus milagros, muchos oran. No fue solo su éxito, muchos tienen multitudes. Fue su fuego. Un fuego que quemaba orgullo, religiosidad, miedo, limitación cultural y mediocridad. Un fuego que lo obligó a desafiar a gobiernos, a brujos, a líderes cristianos tibios, a sistemas corruptos. Un fuego que lo hizo vivir no para complacer a los hombres, sino para obedecer a Dios con todo su ser. Benson Andrew Idahosa fue más que un predicador, fue un movimiento, fue un terremoto espiritual, fue una señal de que Dios no hace acepción de personas ni de continentes. Su vida demuestra que África no solo recibe el Evangelio, África lo predica, lo vive, lo expande. Y tú que hoy lees su historia, puedes ser parte de esa llama. Porque como él mismo decía, Dios no busca grandes hombres, Dios busca hombres disponibles, y cuando encuentra uno, el cielo desciende. Si este mensaje ha tocado tu vida y ha edificado tu fe, imagina todo lo que Dios puede seguir haciendo a través de cada enseñanza, reflexión e historia que compartimos aquí. No te quedes fuera de lo que viene. Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas nada. Juntos seguimos creciendo, aprendiendo y viendo la mano de Dios en cada paso. Nos vemos en el próximo video.